¿Alguna vez te has sentido ignorada, invisible o poco notada? Y sin embargo algo en ti llama la atención de los demás sin que lo comprendas. La Biblia nos revela un principio sorprendente. El corazón alegre hermosea el rostro. Proverbios 15:13. Esta palabra nos muestra que la verdadera belleza, la que impacta e irradia, no siempre está en lo físico, sino en lo espiritual. Hoy veremos cómo Dios ha puesto señales visibles de atractivo en ti, incluso cuando no las reconoces. Te ayudaremos a identificar esas 12 señales que indican que eres mucho más atractiva de lo que crees. A través de las Escrituras y el entendimiento espiritual, revelaremos las marcas de una belleza que viene del cielo y cómo ésta puede influir poderosamente en tu entorno. ¿Estás lista para entender lo que Dios ya ha depositado en ti? Desde muy joven, quizás sin buscarlo, notaste que algunas personas reaccionaban de forma particular cuando estabas cerca. Tal vez no te decían nada, tal vez no había elogios ni palabras bonitas, pero algo en ti dejaba una impresión, una sensación, un cambio en el ambiente. Y aunque tú no sabías por qué ocurría, sabías que algo se movía. Con el paso del tiempo empezaste a creer que tal vez era coincidencia, que tal vez no eras tan especial, que lo que ocurría era solo el fruto de la imaginación. Pero lo cierto es que hay algo en ti que Dios colocó desde antes que tú misma lo vieras. Una presencia que no es común, una belleza que no se basa únicamente en lo físico, una marca espiritual que impacta sin esfuerzo. La palabra de Dios nos recuerda en Isaías 61: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esta declaración no está dirigida a quienes se sienten merecedores, ni a los que siempre han sido el centro de atención. Está dirigida a quienes han olvidado que hay una luz interna que no proviene del maquillaje, la ropa o la estética, sino de la gloria misma de Dios sobre sus vidas. Muchos no se dan cuenta, pero esa presencia que llevas tiene el poder de alterar ambientes. No porque tú lo provoques intencionalmente, sino porque estás caminando con una identidad que fue sembrada desde el cielo. Cuando José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto, no tenía posesiones, ni poder, ni estatus. Pero la Biblia dice en Génesis 39:2: mas el Señor estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. José no tenía nada externo que lo hiciera atractivo a los ojos del mundo, pero su presencia impactaba porque Dios estaba con él. La prosperidad que se menciona no era solamente material, era una presencia espiritual que impregnaba todo lo que tocaba. Las personas lo notaban. Lo que él llevaba no se podía comprar ni fabricar, era favor divino. Esa misma gracia es la que muchas veces actúa sobre ti sin que te des cuenta. Y al igual que José, es posible que pases por momentos donde otros no entienden lo que llevas dentro. Puedes ser subestimada, ignorada, incluso despreciada, pero en medio de todo eso, tu presencia continúa teniendo un efecto. Lo verdaderamente atractivo no es lo que el mundo aplaude, sino lo que el cielo reconoce. A veces Dios permite que seas vista sin ser comprendida, precisamente para proteger lo que ha puesto en ti. Hay personas que no sabrían qué hacer con la luz que portas, y es por eso que Dios la revela solo a quienes tienen la sensibilidad espiritual para reconocerla. En el libro de Éxodo, cuando Moisés descendió del monte, después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía. La gente no podía mirarlo directamente y tuvo que cubrirse con un velo. Éxodo 34:29 dice: y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Moisés no era consciente de lo que transmitía, pero era evidente para todos los demás. Así también ocurre contigo.
Muchas veces no ves tu propia luz porque estás enfocada en tus defectos, en tus inseguridades, en todo lo que sientes que te falta. Pero mientras tanto, otros perciben una belleza espiritual que no pueden explicar. Hay personas que se sienten nerviosas a tu alrededor sin razón aparente. Otras bajan la voz, cambian de actitud, muestran respeto. Algunos se sienten atraídos sin entender por qué. Esto no tiene que ver con una actitud altiva o superior, sino con un testimonio silencioso que emana de tu vida. Es el tipo de atractivo que proviene del alma, del espíritu alineado con Dios, del carácter que ha sido moldeado en lo secreto. El Salmo 90:17 dice: sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Esa gracia, esa luz que muchos perciben, es producto de una comunión constante con Dios, de momentos de oración, de fidelidad en lo oculto. Hay quienes se preguntan cómo una persona puede ser tan cautivadora sin intentar serlo. Y la respuesta está en el origen. No es ella quien brilla, es Dios brillando a través de ella. Cuando una mujer o un hombre caminan con propósito, cuando su vida está sintonizada con el cielo, no necesitan forzar nada. La atracción genuina no se impone, se manifiesta. Es como el perfume de un aceite que ha sido derramado en secreto y que llena la habitación con su fragancia sin necesidad de palabras. La historia de Esther es un ejemplo profundo de este principio. Cuando fue llevada al palacio, no pidió nada adicional para embellecerse, a diferencia de las otras mujeres. Esther 2:15 dice: y cuando llegó el tiempo de Esther, ella no pidió nada, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, y halló gracia ante los ojos de todos los que la veían. Su favor no venía de su maquillaje ni de sus adornos, sino de una gracia interior que conquistaba miradas sin necesidad de palabras. Esta belleza silenciosa es la más poderosa, porque no depende de la validación humana, proviene de una elección divina. Lo mismo puede estar ocurriendo contigo sin que lo sepas. Te has acostumbrado tanto a vivir con lo que llevas dentro que ya no lo distingues, pero otros sí. Sienten la paz que irradias, la firmeza con la que enfrentas las pruebas, la dulzura con la que hablas, la compasión que se nota en tu forma de mirar. Son señales de un atractivo profundo, forjado no en los salones de belleza, sino en los momentos de oración, en las lágrimas derramadas, en los silencios que fortalecen. Tal vez en algún momento sufriste rechazos que te hicieron creer que no eras especial, que no eras suficiente, que había algo en ti que no merecía ser admirado. Pero esas heridas no pueden invalidar lo que Dios ya decretó sobre ti. En Isaías 62:3 leemos: y serás corona de gloria en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Esto no es solo un consuelo poético, es una declaración de identidad. Tu vida no es un accidente, tu diseño no es un error, tu esencia no es irrelevante. Dios te formó con intencionalidad, te preparó con detalles invisibles a los ojos humanos, pero evidentes en el mundo espiritual. El enemigo ha trabajado incansablemente para cegar tu percepción de ti misma. Ha sembrado mentiras a través de experiencias dolorosas, palabras hirientes, comparaciones injustas. Te ha hecho pensar que necesitas validación externa para sentirte hermosa, pero Dios quiere revelarte que tu belleza no es negociable, ni depende de quién la reconozca. Tu belleza es fruto de una presencia divina que ha reposado sobre ti desde el principio. Así como Jesús, cuando fue bautizado, oyó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mateo 3:17. También tú necesitas oír hoy desde lo alto: eres mi hija amada, me complazco en ti. Esta revelación cambia todo, porque cuando sabes quién eres en Dios, ya no buscas impresionar, caminas con libertad, actúas con confianza, no necesitas convencer a nadie. Tu sola existencia testifica de una gracia mayor. Esto es lo que se percibe cuando entras en una habitación
y la atmósfera cambia, no por lo que dices, sino por lo que portas, no por lo que muestras, sino por lo que cargas. Es importante entender que este tipo de atractivo también puede despertar reacciones intensas. Algunas personas se sentirán incómodas sin saber por qué. Otras querrán imitarte, pero sin entender lo que verdaderamente te hace brillar. Eso también le pasó a Jesús. Su sola presencia confrontaba los corazones. Lucas 4:32 dice que se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Y sin embargo, muchos lo rechazaron, porque hay quienes no están listos para enfrentar la verdad que llevas dentro. Pero eso no significa que dejes de brillar. Al contrario, cuanto más oscuro el lugar, más necesaria es tu luz. Dios está llamándote a comprender que no necesitas hacerte pequeña para que otros se sientan cómodos. No estás llamada a ocultarte ni a diluir lo que llevas. El apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 4:7: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Ese tesoro eres tú. Ese brillo que emana no es orgullo, es propósito. Y no se trata de arrogancia, se trata de obediencia. Cuando reconoces la belleza que Dios ha puesto en ti, estás honrando su diseño. Este es el inicio de un despertar espiritual que te invita a ver con otros ojos lo que llevas dentro. Ya no desde la comparación, sino desde la revelación. No desde la inseguridad, sino desde la verdad. Tu presencia tiene poder porque ha sido ungida para reflejar al Dios que te habita. No es vanidad, es identidad. No es superficialidad, es esencia. No es apariencia, es destino. Así como Moisés descendió con el rostro resplandeciente, así también tú caminas con la evidencia de haber estado en la presencia del Altísimo. Tal vez no lo veas cuando te miras al espejo, pero el cielo lo reconoce. Tal vez no lo percibas cuando entras a un lugar, pero el mundo espiritual lo distingue. No lo olvides, eres portadora de una belleza que trasciende el tiempo, el maquillaje y la moda. Una belleza que impacta sin esfuerzo porque proviene de aquel que todo lo embellece. Y si alguna vez dudaste de esto, hoy es el día para recordar que has sido marcada con una gloria que no puede ser ocultada. Aunque el mundo no siempre la entienda, tú debes caminar con la certeza de que tu presencia lleva algo del cielo a la tierra. Porque cuando Dios habita en ti, el atractivo deja de ser un adorno y se convierte en una misión. Hay momentos en los que sientes las miradas sobre ti. No son siempre elogiosas. A veces son intensas, inquisitivas, otras veces casi desconcertantes. Algunos te admiran sin conocerte, otros te juzgan sin motivo aparente. Lo que pocos comprenden es que esa reacción no siempre tiene que ver con lo físico. Hay un tipo de atractivo que no se puede explicar con palabras, que no encaja en los estándares superficiales de la sociedad, pero que provoca respuestas profundas, tanto de aceptación como de rechazo. La Biblia nos muestra que cuando la presencia de Dios habita en una persona, el mundo lo nota. Algunos lo honran, otros lo resienten. Cuando David era tan solo un joven pastor, sin experiencia militar ni reconocimiento público, ya había sido señalado por Dios para una misión extraordinaria. Al enfrentarse con Goliat, no llevaba armadura ni armas humanas, pero sí una autoridad que provocó temor incluso en los corazones más endurecidos. 1 Samuel 17:42 relata que cuando el filisteo vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho, rubio y de hermoso parecer. Lo que parecía una observación física era en realidad una manifestación de lo que espiritualmente Goliat no podía soportar. David portaba algo que desafiaba su orgullo. La belleza y la autoridad espiritual incomodan a quien camina en tinieblas. La atracción que una persona genera cuando ha sido tocada por la gracia divina no es casual. Tiene un origen invisible, pero un efecto tangible. No siempre es comprendida porque no sigue lógicas humanas. Es una belleza que no busca impresionar, pero que revela verdad.
Por eso quien la lleva consigo se convierte en espejo. Y los espejos muchas veces no son bienvenidos. Reflejan lo que otros no quieren ver. No sorprende entonces que quienes portan este tipo de luz espiritual experimenten reacciones ambivalentes. Son elevadas en silencio por algunos y rechazadas sin causa por otros. Jesús mismo vivió esta dualidad, admirado por las multitudes, pero también profundamente odiado por los líderes religiosos que no podían soportar la claridad de sus palabras ni la autoridad de su carácter. En Marcos 6, 2, 3 se describe cómo al enseñar en la sinagoga, muchos se maravillaban de su sabiduría y preguntaban: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es esta que le es dada? Pero inmediatamente después dice el texto: y se escandalizaban de él. Esa es la reacción ante lo verdaderamente atractivo. Primero asombro, después conflicto, porque lo que viene de Dios no siempre es cómodo. Atrae, pero también sacude. Inspira, pero también confronta. Y cuando esa belleza no se puede encasillar en categorías humanas, se convierte en amenaza para quienes viven aferrados a lo exterior. Esta es una de las señales más claras de que portas algo valioso, cuando la atención que recibes no se puede justificar con criterios superficiales, cuando los elogios que recibes no corresponden al esfuerzo que hiciste por ser notada, cuando el rechazo no tiene explicación lógica. En esos momentos, en lugar de cuestionarte o sentirte confundida, debes recordar lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 2, 15, 16. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Lo que portas no es neutral. Lo que cargas genera impacto, y ese impacto revela el estado del corazón de los que te rodean. Cuando una persona camina con gracia, verdad y carácter, provoca una sacudida en el entorno. Los corazones sensibles a lo espiritual lo reconocen como belleza. Los corazones endurecidos lo interpretan como amenaza. Por eso, no todo rechazo es señal de falla. En muchos casos, es prueba de que estás llevando algo que trasciende lo natural. Los que no toleran la luz intentan apagarla, pero el brillo que viene de lo alto no se apaga con críticas ni con miradas frías. Es una luz que ha sido establecida para cumplir propósito. En la historia de José, después de ser promovido a una posición de honor en Egipto, su presencia generaba respeto, pero también celos. Aún antes de llegar al palacio, cuando era apenas un joven con sueños, sus propios hermanos lo odiaban sin razón aparente. Génesis 37:4 dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No se trataba solo de favoritismo paterno. Lo que había en él, lo que cargaba, lo que proyectaba, generaba incomodidad. Su sola existencia les recordaba algo que ellos no entendían, pero que percibían, una gracia que no podían controlar. Así también actúa el espíritu del mundo ante la belleza que proviene de lo eterno. No se puede manipular, no se puede fingir, no se puede fabricar, solo se puede recibir. Y eso molesta profundamente al sistema que se alimenta de apariencias. Porque quien tiene belleza espiritual no necesita competir, no busca impresionar, no se esfuerza por llamar la atención, simplemente existe. Y al existir revela, y al revelar incomoda. Esa incomodidad es muchas veces la raíz de la crítica injusta, del juicio sin fundamento, del desprecio silencioso. Jesús lo expresó con claridad en Juan 15:19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. No se trata de buscar conflicto, sino de entender que el conflicto a veces es inevitable cuando portas algo que no se ajusta al molde de la cultura dominante. Lo atractivo que viene de Dios no se vende en vitrinas, no se muestra en redes, no depende de filtros. Es una expresión de identidad eterna.
Por eso no todos la reconocen y por eso muchos la temen. Es fundamental no perder la perspectiva en medio de estas reacciones, porque si no entiendes de dónde viene lo que portas, puedes caer en la trampa de tratar de apagarlo. Puedes empezar a minimizarte para encajar, puedes renunciar a tu autenticidad para evitar críticas, pero al hacerlo, estarías negando el diseño que Dios estableció para ti. Mateo 5, 14-16 nos recuerda: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. No se nos dio luz para esconderla, sino para iluminar. No se nos dio belleza para usarla en vanidad, sino para reflejar al Creador. Atraer no es el problema. El verdadero desafío está en sostener el atractivo sin perder el enfoque. Porque quien no entiende su fuente puede usar su influencia para buscar validación. Pero quien conoce su origen usa su belleza para edificar, para inspirar, para apuntar hacia el cielo. Ese es el llamado más alto. No solo ser vista, sino ser canal de propósito. No solo impactar, sino transformar. No solo atraer, sino reflejar. La Escritura habla de cómo el corazón refleja lo que está en el interior. Proverbios 27:19 declara: como en el agua el rostro corresponde al rostro, así el corazón del hombre al del hombre. Lo que otros ven en ti muchas veces es el reflejo de lo que el cielo ha depositado en tu interior. Esa es la causa de la atención que recibes, de las emociones que despiertas, incluso de la oposición que enfrentas. Cuando el carácter y la unción se encuentran en una persona, el mundo espiritual lo percibe. No se trata de carisma, es presencia. No se trata de imagen, es esencia. No todas las miradas serán amables, no todas las palabras serán justas. Pero si mantienes tu enfoque en quien te llamó, tu luz no solo se sostendrá, sino que crecerá. Isaías 54:17 promete: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. No te corresponde a ti defenderte. Tu llamado es seguir brillando, seguir caminando, seguir portando lo que se te ha confiado. Porque el favor que viene de Dios no necesita justificación, solo fidelidad. La admiración que otros sienten por ti, cuando no es comprendida, puede convertirse en envidia. Y esa envidia puede disfrazarse de indiferencia, de crítica, de distancia. Pero no debe intimidarte. De hecho, debe recordarte que algo en ti está cumpliendo su propósito. Porque el enemigo no ataca lo que no teme. Y el mundo no reacciona a lo que no provoca cambio. Si hay ruido alrededor de ti, es porque tu vida está sonando fuerte en los lugares donde Dios te plantó. Caminar con belleza espiritual es una responsabilidad. Implica permanecer firme cuando eres malinterpretada. Implica mantener la humildad cuando eres celebrada. Implica continuar amando cuando eres juzgada, porque lo que portas no te pertenece. Has sido hecha portadora de una gracia que apunta a alguien más grande. Como lo expresa 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si has notado que algunos te admiran sin explicarlo y otros te resisten sin razón, estás viendo evidencia de que llevas algo del cielo en ti. No es casualidad, es propósito, no es apariencia, es identidad, no es estrategia, es herencia. El mundo podrá no entenderlo, algunos intentarán callarlo, pero tú debes seguir caminando como quien ha sido elegida, porque la belleza que viene de Dios no es para exhibición, es para misión. Y cuando comprendes eso, no necesitas defenderte, solo obedecer, solo ser, solo brillar. Hay una belleza que no se ve a simple vista, pero que transforma todo lo que toca. No brilla con luces artificiales ni se apoya en la apariencia, pero cuando entra en una habitación, se siente. Es una luz interior, sutil y firme a la vez,
que revela algo más profundo que la estética, revela una identidad espiritual establecida por Dios. Esa luz no depende del maquillaje, ni de los elogios, ni de la aceptación social. Proviene de una conexión íntima con el Creador, y quienes la poseen no siempre son conscientes de cuánto irradian, pero el entorno sí lo nota, y es en esa luz donde habita una de las formas más puras de atractivo. La Escritura afirma en Proverbios 31:30: engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Esta declaración no desestima la belleza externa, pero deja claro dónde reside el verdadero valor. La que teme al Señor, la que camina en reverencia, la que guarda su corazón en pureza y verdad, tiene un resplandor que el mundo no puede imitar, no se puede comprar ni fingir. Es un brillo espiritual que nace de una vida rendida y sostenida por la presencia de Dios. Ese tipo de luz no se enciende con esfuerzo humano, se cultiva en el secreto, en la búsqueda silenciosa, en la obediencia diaria, en el rechazo del pecado cuando nadie está mirando. Es una belleza que madura en el carácter, que se construye con disciplina espiritual y se manifiesta con humildad. Gálatas 5, 22, 23 describe este fruto de forma clara. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Cuando estos frutos están presentes en una vida, la belleza que emana no necesita adornos adicionales. Lo que esa persona transmite se convierte en una evidencia viva de que Dios habita en ella. No se trata de una luz emocional ni circunstancial. No brilla más en los días buenos ni se apaga en los momentos difíciles. Es una luz constante, alimentada por la verdad de la palabra, por la oración que se eleva en secreto, por una fe que no depende de las estaciones. Las personas con este tipo de atractivo interior no necesitan presentaciones extensas. Su sola presencia comunica seguridad, paz y gracia. Son portadoras de una belleza que trae descanso a los que las rodean, porque lo que reflejan es la presencia del Espíritu Santo en acción. Cuando Jesús enseñaba, no se destacaba por una apariencia deslumbrante. De hecho, Isaías 53:2 lo describe diciendo: no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Pero su autoridad, su compasión, su poder, todo en él irradiaba una luz tan profunda que los corazones sensibles eran atraídos de inmediato. No era una belleza física lo que transformaba las multitudes, sino una belleza de espíritu que sanaba, restauraba y levantaba. Esa misma belleza, esa misma luz interior, sigue manifestándose en quienes han sido formados en su carácter. En un mundo donde la imagen se ha vuelto un dios, la verdadera belleza sigue siendo contracultural, porque no busca llamar la atención, busca reflejar al Padre. No se enfoca en agradar a todos, se enfoca en caminar en santidad. Y precisamente por eso es irresistible. La mujer o el hombre que vive conforme al corazón de Dios lleva consigo una luz que permanece, que no se apaga cuando el cuerpo envejece, ni cuando desaparecen los aplausos, porque esa luz no depende de nada externo, su fuente está en lo eterno. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La luz que impacta no es ruidosa, es visible en la acción. Se manifiesta en el modo en que hablas, en cómo escuchas, en la manera en que sirves. Y mientras el mundo sigue promoviendo un ideal de belleza basado en filtros y poses, el reino de Dios continúa revelando que lo más atractivo es lo que no se puede editar. Un corazón íntegro, una fe inquebrantable, una mente renovada por la verdad. Cuando el Espíritu Santo habita en una persona, transforma incluso su manera de mirar. La mirada ya no busca aprobación, transmite comprensión.
La voz deja de exigir atención y comienza a impartir consuelo. Los gestos se llenan de propósito. Los silencios se vuelven significativos. Es una belleza que no puede ser simulada porque no se origina en el exterior, sino en una vida crucificada con Cristo. En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa es la fuente de la luz interior, Cristo viviendo dentro, reflejándose hacia afuera. Esa luz también es lo que hace que muchas veces seas recordada por personas que apenas te conocieron, porque no fue tu imagen lo que dejaron de ver, fue la paz que sentían cuando estabas presente. No fue tu estilo lo que marcó, fue la seguridad con la que te movías. Esa memoria emocional no está asociada a lo superficial, sino a lo eterno. Es el impacto que solo puede dejar una vida llena de la presencia de Dios. En el libro de Hechos, cuando Pedro y Juan sanan al cojo en la puerta del templo, las autoridades religiosas se sorprendieron al ver el denuedo con que hablaban. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. No era su educación ni su apariencia lo que atraía, era el hecho de que habían estado con Jesús. Ese tipo de presencia no se puede falsificar. Esa es la belleza que impacta sin palabras, que convence sin argumentos, que transforma sin presión. La sociedad sigue vendiendo estándares de belleza imposibles y muchas personas viven en un estado de comparación constante, creyendo que deben cambiar su cuerpo, su voz, su estilo para ser valoradas. Pero quienes han recibido la revelación de su identidad en Cristo viven en libertad. No se aferran a moldes ajenos, no se persiguen a sí mismas, no compiten. Viven desde la aceptación que han recibido del cielo. Efesios 1:6 lo declara con poder, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Esa aceptación es la base de toda seguridad real. Cuando sabes que ya has sido amada por Dios, no necesitas que el mundo lo confirme. Este tipo de luz también produce un tipo de atracción que despierta preguntas. Hay quienes no saben explicar por qué se sienten cómodos contigo, por qué confían en ti rápidamente, por qué encuentran consuelo solo con estar cerca. La respuesta no está en tu comportamiento, sino en tu espíritu. Cuando el fruto del espíritu fluye en tu vida, las personas lo perciben aunque no lo entiendan. Porque el alma humana reconoce la paz, el amor, la fidelidad, la benignidad y se siente atraída por lo que transmite descanso. La belleza que viene del espíritu también tiene una cualidad particular: no envejece. Al contrario, se fortalece con los años. Mientras el cuerpo se transforma, esa luz interior se vuelve más intensa. 2 Corintios 4:16 dice: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Esta renovación espiritual genera un atractivo que no se marchita, sino que florece. Es el tipo de belleza que no se desvanece porque no depende de lo temporal. A veces, quienes poseen esta luz interior sienten que no encajan en ciertos ambientes, no porque haya algo malo en ellos, sino porque lo que llevan dentro no puede mezclarse con todo. La santidad no se adapta, la luz no se diluye, y es esa misma diferencia lo que confirma que has sido llamada para algo mayor. No fuiste creada para agradar a todos, sino para reflejar al único que verdaderamente importa. Y cuando vives desde ese entendimiento, tu caminar se vuelve firme, tu voz se llena de dirección, tu presencia se convierte en un faro para quienes buscan verdad. El apóstol Pedro exhorta a las mujeres creyentes a no enfocarse en la belleza exterior, sino en la del espíritu. En 1 Pedro 3:4 dice: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese tipo de espíritu no solo es atractivo a los ojos de los hombres, es precioso ante los ojos de Dios. Y cuando Él encuentra esa disposición interior,
derrama favor, sabiduría y gracia. Esta belleza no necesita ser anunciada, no depende de títulos ni de plataformas. Se manifiesta en el servicio, en la generosidad, en la templanza. Es la belleza que se queda cuando todo lo demás ha pasado, y es precisamente esa permanencia la que la vuelve tan valiosa. Porque mientras el mundo cambia de tendencias, el reino permanece. Y lo que viene del reino siempre tiene un impacto que trasciende lo visible. La luz interior es una manifestación directa de la transformación espiritual. No se adquiere con esfuerzo humano, sino con rendición. Es el resultado de haber sido moldeada en el horno de la obediencia, de haber sido confrontada por la palabra y transformada por el amor de Dios. Esa transformación genera un brillo que el mundo no puede apagar porque no se origina en el mundo. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esa renovación no solo cambia tu manera de pensar, cambia la manera en que te presentas al mundo. Y cuando esa transformación se vuelve visible, tu vida entera se convierte en un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer con alguien que le entrega todo. La luz interior no necesita defensa, habla por sí misma, su fruto es evidente, su impacto es real y su propósito es eterno. Si alguna vez has sentido que no tienes el tipo de belleza que el mundo celebra, recuerda que has sido llamada a aportar una luz que el cielo reconoce, una luz que revela la presencia de Dios en ti, una luz que transforma. Hay personas cuya sola presencia tiene el poder de transformar. No necesitan títulos, micrófonos ni reconocimiento público. Hablan, caminan, escuchan y todo en ellas produce movimiento. No es por su tono de voz ni por la fuerza de sus argumentos. Es algo más profundo, más sutil, más espiritual. Llevan consigo una autoridad que no se impone, pero que reordena todo a su paso. La raíz de ese impacto no está en su carisma, sino en lo que portan. Y lo que portan no es otra cosa que una manifestación del Espíritu de Dios operando desde dentro. Quien ha sido moldeado por Dios y camina en comunión con Él, carga una gracia que toca lo invisible. A veces ni siquiera es consciente de ello. Habla con suavidad y sin embargo sus palabras provocan cambios. Escucha en silencio, pero su sola atención confronta el alma. Camina entre muchos, pero su paso deja huella. Eso no se aprende, no se fabrica, no se ensaya. Se recibe cuando la vida ha sido sumergida en la obediencia, cuando el corazón ha sido quebrantado y reconstruido por la verdad. En las Escrituras hay figuras que provocaron transformaciones sin levantar la voz, sin hacer ruido, sin exigir atención. Una de ellas fue Esther. Entró en un reino como extranjera, sin respaldo humano, sin conexiones políticas, sin armas, y sin embargo cambió el curso de una nación. Lo que llevó consigo no fue belleza física solamente, aunque la tenía. Fue discernimiento, fue carácter, fue propósito. Su atractivo era espiritual, y eso es lo que le dio acceso al lugar donde otros habían fracasado. No fue su atuendo lo que abrió las puertas, fue la unción sobre su vida. Lo mismo ocurre hoy con quienes han sido separados para portar la presencia de Dios. Hay una clase de persona cuya influencia no se mide por cantidad, sino por profundidad. No son las más ruidosas, pero sí las más estables. No imponen, pero transforman. Y esa capacidad de provocar cambio, incluso en medio del rechazo o la oposición, es una evidencia clara de que han sido marcadas por un propósito superior. La palabra de Dios nos revela que los verdaderos cambios no comienzan en lo exterior, sino en lo interior. En Lucas 6:45, Jesús declara: el hombre bueno
del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Lo que hay en el interior, cuando está alineado con la voluntad de Dios, se manifiesta en cada acción. Y cuando esa vida está llena del Espíritu, todo lo que toca empieza a cambiar, no por esfuerzo humano, sino por la autoridad que fluye desde adentro. El impacto que generas no es un accidente, es el resultado de tu comunión con Dios. Esa intimidad es lo que te hace portadora de algo que el mundo no entiende, pero que no puede ignorar. Porque la luz que habita en ti no solo brilla, también revela, y al revelar produce reacción. Hay quienes serán inspirados, fortalecidos, guiados por tu manera de vivir. Otros se sentirán incómodos, sacudidos, desafiados por la misma razón. Pero en ambos casos, el cambio será inevitable. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Reordena, renueva, redirige. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habla de cómo los creyentes son carta de Cristo, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. 2 Corintios 3:3. Esto significa que la vida del creyente está diseñada para comunicar sin necesidad de discurso. Tu caminar, tus decisiones, tu manera de responder ante el conflicto, todo se convierte en una predicación silenciosa que impacta a quienes te rodean. No necesitas gritar para ser escuchada. Basta con que vivas desde el lugar correcto. Muchos esperan que el cambio se produzca a través de grandes gestos, palabras rimbombantes o acciones visibles. Pero el reino de Dios no se establece por apariencias, se establece por obediencia. El Espíritu no necesita espectáculos para transformar, necesita corazones disponibles. Por eso muchas veces los que más cambian su entorno no son los que tienen más visibilidad, sino los que tienen más profundidad, porque han aprendido a moverse en el tiempo de Dios, a hablar cuando Él lo indica, a callar cuando Él lo ordena, a actuar cuando Él lo confirma. Esas vidas provocan transformación sin esfuerzo aparente. No manipulan, no negocian su luz para agradar, no se adaptan a lo que está en desorden, sino que lo exponen con su sola presencia. Esa es la naturaleza del espíritu regenerado. No se conforma al entorno, lo confronta. Romanos 12:2 exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Quien ha sido transformado, transforma, no por palabras, sino por evidencia, no por imposición, sino por convicción. El cambio que provocas puede no ser inmediato, pero es constante. A veces siembras sin ver el fruto, a veces hablas sin recibir respuesta, a veces oras sin percibir movimiento, pero en el mundo espiritual todo está siendo activado. Cada acto de fe, cada palabra sembrada en verdad, cada gesto de integridad produce una grieta en la oscuridad, y esa grieta tarde o temprano se convierte en puerta. El impacto de una vida entregada a Dios no se mide por la reacción inmediata, sino por el legado eterno que deja. En el libro de Hechos, los apóstoles llenaron Jerusalén de la doctrina de Cristo sin grandes medios, sin recursos humanos abundantes. Su vida hablaba, su comunión con Dios los hacía irreversibles. Hechos 17:6 registra que los acusaban de trastornar el mundo entero. Lo que llevaban dentro era más fuerte que cualquier oposición externa. Esa es la esencia de una vida que provoca transformación. No necesita permisos para operar, porque ha sido enviada. No se detiene por barreras visibles, porque se mueve en el respaldo invisible del cielo. Provocar cambio también significa incomodar estructuras, significa hacer visible lo que otros prefieren ignorar, significa vivir con tanta verdad que los que te rodean deben elegir entre acercarse o alejarse, porque no puedes coexistir con el error sin señalarlo, aunque sea en silencio. La luz no debate con la oscuridad, simplemente aparece y expone. Y tú has sido llamada a ser luz. Mateo 5:14 lo deja claro: vosotros sois la luz del mundo. No todos celebrarán ese efecto,
Algunos lo resistirán, no porque estés haciendo algo mal, sino precisamente porque estás haciendo lo correcto. Jesús dijo en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El rechazo no siempre es personal, a menudo es espiritual. La resistencia que enfrentas es un indicador de que lo que portas está generando cambio, aunque no sea visible aún. La forma en que miras también transforma. Una mirada llena de compasión puede sanar más que 1000 palabras. Una respuesta llena de mansedumbre puede desarmar la agresión más violenta. Una actitud firme en medio de la presión puede inspirar decisiones valientes en quienes te observan. No subestimes el poder de lo cotidiano. No minimices el efecto de tu constancia. Cada paso dado en obediencia tiene un peso eterno. El cambio que generas no siempre será reconocido, pero eso no lo hace menos real. Jesús en su paso por la tierra sanó, libertó, enseñó, pero también fue rechazado. Su fruto no fue negado, pero sí resistido. Y aún así cumplió su propósito con perfección, porque no buscaba la aprobación de los hombres, sino la voluntad del Padre. Juan 8:29 registra sus palabras: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Esa debe ser la medida: vivir para agradar a Dios y dejar que sea Él quien produzca el fruto en su tiempo. A veces, el mayor cambio no es externo, sino interno. Lo que provocas en otros puede ser invisible al principio, pero irreversible a largo plazo. Una palabra tuya puede comenzar un proceso en alguien. Una actitud tuya puede confrontar una cadena. Una oración tuya puede romper una maldición. No necesitas estar en un púlpito para predicar. Tu vida ya es un mensaje. No necesitas una plataforma para influenciar. Tu fidelidad ya es semilla. Dios no busca a los más elocuentes, sino a los más disponibles. No llama a los que tienen recursos, sino a los que tienen hambre. Y cuando encuentra un corazón dispuesto, lo llena con su poder. Ese poder no es solo para hacer milagros, sino para provocar reforma. Donde llegas, el ambiente debe ajustarse. Donde hablas, la mentira debe temblar. Donde oras, el cielo se abre. Ese es el impacto de una vida consagrada. Ese es el testimonio de quien ha sido habitado por el Espíritu. Cada vez que decides mantener tu integridad, estás provocando un cambio. Cada vez que decides perdonar cuando tienes razones para guardar rencor, estás liberando atmósferas. Cada vez que eliges la verdad en lugar del camino fácil, estás estableciendo reino. Esa es la señal de que tu atractivo va más allá de lo visible. Porque el verdadero atractivo espiritual no seduce, edifica, no distrae, direcciona, no confunde, ilumina. Tu entorno necesita esa clase de presencia, no más voces vacías, no más apariencias sin propósito. Necesita vidas llenas del fuego de Dios, que caminen sin temor, que hablen sin doblez, que amen sin reservas. Y tú has sido llamada a eso, no para ser vista, sino para ser efectiva. No para gustar, sino para marcar. No para acomodarte, sino para provocar. Porque lo que portas no es común, es eterno. Y lo eterno siempre deja huella. Hay momentos en los que pareces invisible a los ojos del mundo. No recibes reconocimiento, no te eligen, no te celebran. Aún así, no pueden ignorarte. Aunque no lo digan, aunque no lo reconozcan, tu presencia incomoda, desafía y deja una marca. Porque lo que portas no depende de la aceptación de los demás. Tu identidad no nace de los aplausos, ni se define por la visibilidad. Dios no te formó para ser parte del ruido, sino para ser un testimonio silencioso de su gloria. Y cuando Él te respalda, aunque te subestimen, el cielo te sostiene. El mismo Jesús fue menospreciado. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Su belleza no era del tipo que el mundo quería, su autoridad no era la que buscaban, pero lo que cargaba era irresistible, imparable y eterno. La piedra que desecharon los edificadores vino a ser la cabeza del ángulo. Lo que los hombres no valoraron, Dios lo exaltó por encima de todo. Así también ocurre contigo. Puede que no encajes en los moldes, puede que no seas la primera opción, la más buscada, la más halagada, pero llevas algo que el mundo no entiende, aunque lo necesita. Tu sola presencia en medio de ambientes donde reina la falsedad es una amenaza para lo superficial, porque no necesitas demostrar nada, no necesitas competir. Has sido elegida, no por apariencia, sino por propósito, y eso es lo que el enemigo no soporta. Primera de Samuel 16:7 revela el criterio de Dios, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cuando Samuel fue a ungir a uno de los hijos de Isaí, todos esperaban que el elegido fuera uno de los mayores, uno de los fuertes, uno de los visibles. Pero Dios eligió al que ni siquiera fue invitado al encuentro. David estaba en el campo, pastoreando, ignorado por los suyos. Sin embargo, el aceite solo fluía para él. No se trataba de estatura ni de imagen, se trataba del corazón. Eso sucede con quienes han sido formados en lo oculto. El mundo no los ve, pero el cielo los conoce. Son entrenados en la intimidad, forjados en el anonimato, preparados en el silencio. Y cuando llega el tiempo de Dios, su luz no puede ser apagada. Aunque no tengan respaldo humano, tienen unción divina. Aunque no ocupen lugares visibles, gobiernan atmósferas con su sola integridad. No buscan ser vistos, pero son imposibles de ignorar. La belleza que no depende de la apariencia siempre será subestimada por una cultura que idolatra lo externo. Pero esa subestimación es parte del proceso de Dios. Él permite que no seas notada por quienes juzgan por la vista, para que se revele aún más la diferencia cuando Él decida exponer lo que sembró en ti. 1 Corintios 1:27 lo confirma. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Hay gloria en lo que fue desechado, hay poder en lo que fue ignorado, y tú has sido elegida precisamente porque no encajas en el molde común. Tu atractivo espiritual no se manifiesta solo en los días buenos, se revela con más fuerza en medio de la resistencia. Cuando no te toman en cuenta, pero aún así sigues firme. Cuando no te reconocen, pero aún así sirves con excelencia. Cuando no te valoran, pero continúas caminando en santidad. Esa constancia, esa fidelidad sin aplausos es lo que exalta a Dios. Porque ahí se ve el carácter, ahí se confirma quién realmente eres. Jesús enseñó que el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Esta verdad no es solo un principio moral, es una realidad espiritual. El humillado por el mundo es exaltado por el cielo, y quien permanece fiel cuando nadie lo observa, será sostenido por la gracia cuando llegue el momento de ser levantado. El mundo puede seguir ignorando lo que portas, pero la unción en tu vida habla por sí sola. Donde tú llegas, lo espiritual se activa. Donde tú oras, el ambiente se limpia. Donde tú decides obedecer, se abre el camino. Aunque te subestimen, no estás sola. Aunque te resten valor, Dios ya te dio identidad. Aunque no reconozcan tu belleza, el Creador te formó con intención. Salmo 139:14 lo declara. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Eres parte de una obra que no necesita aprobación humana. Fuiste diseñada para manifestar una belleza que no se puede medir con criterios humanos. Una belleza que viene del cielo y no de las tendencias.
Cuando otros no pueden ver lo que Dios ha puesto en ti, eso no lo elimina. Solo lo preserva hasta que llegue el tiempo de ser revelado. Lo que hoy es ignorado, mañana será evidente. Porque cuando portas algo eterno, aunque pases desapercibida ante los hombres, eres inconfundible ante los ojos del cielo. Hay una atracción que no depende de lo que muestras, sino de lo que cargas. Es el tipo de belleza que no se puede explicar, pero que se siente. No tiene que ver con la forma en que vistes, ni con los rasgos que adornan tu rostro. Tiene que ver con lo que portas por dentro, con lo que se ha sembrado en ti en los lugares secretos, con lo que el cielo ha depositado en tu espíritu. Esa es la fuente de una atracción que trasciende lo físico, porque nace de lo eterno. Es lo que el mundo no entiende, pero que no puede resistir. El libro de Isaías declara: y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Isaías 11:2. Esa es la descripción de lo que habitaba en Jesús, y es también lo que puede habitar en ti. Cuando el espíritu reposa sobre alguien, esa persona se convierte en un imán espiritual. Su presencia cambia ambientes. Su sola existencia despierta preguntas. Su manera de estar es suficiente para activar corazones. El mundo está acostumbrado a valorar lo visible, pero el reino de Dios opera desde lo invisible. Por eso, cuando portas algo celestial, tu belleza no depende de si los demás lo reconocen o no. No es tu apariencia lo que provoca reacciones, es la presencia que portas. El Espíritu Santo es quien produce en ti una esencia que no se marchita, que no envejece, que no pierde valor con el tiempo. Y cuando caminas en esa unción, atraes sin buscarlo. No seduces, iluminas. No manipulas, edificas. La historia de Moisés nos muestra esta verdad. Después de estar en la presencia de Dios, su rostro resplandecía, aunque él mismo no lo supiera. Éxodo 34:29. Ese resplandor era la evidencia de que algo sobrenatural había ocurrido en su interior. No era una belleza fabricada, era el reflejo de una comunión real. Y eso mismo sigue ocurriendo en quienes viven alineados con el Espíritu. El brillo que otros ven no es físico, es espiritual. No es producto de esfuerzo, es resultado de presencia. Cuando portas unción, gracia y verdad, el mundo espiritual lo percibe antes que cualquier otro. Por eso, incluso antes de hablar, ya hay algo que se ha activado a tu alrededor. Tu sola cercanía genera impacto. No necesitas abrir la boca para ser escuchada. No necesitas mostrar para ser notada. Porque lo que hay en ti grita desde adentro. Es la voz del propósito, del diseño divino, del llamado eterno que el Padre ha establecido sobre ti. Este tipo de atracción no busca aceptación, genera dirección. No quiere agradar, quiere obedecer. Porque quien porta la presencia de Dios entiende que su vida no está diseñada para captar atención, sino para reflejar al autor. Y cuando entiendes esto, dejas de preocuparte por cómo luces y comienzas a enfocarte en cómo portas lo que se te ha confiado. Tu vida no fue hecha para entretener, fue hecha para revelar. Y la belleza que otros perciben en ti cuando portas algo del cielo no es una casualidad, es una manifestación del favor de Dios, una señal de que estás caminando con identidad, una prueba de que has sido apartada para algo que no se puede medir con estándares humanos. Porque cuando portas lo eterno, el atractivo no es opcional, es inevitable. Hay una belleza que no se puede contener, una que florece cuando comprendes quién eres en Dios. No nace del esfuerzo ni se sostiene con halagos. Es una belleza que se activa cuando decides vivir desde tu propósito. Cuando entiendes que no fuiste creada para encajar, sino para destacar desde tu esencia. No porque seas más que otros, sino porque has sido llamada a reflejar lo eterno en medio de lo temporal. Esa conciencia cambia todo. Ya no necesitas validación, porque has sido afirmada desde arriba. Ya no buscas compararte, porque entiendes que la medida que te define no es la de este mundo.
La verdadera atracción no se trata de ser vista, sino de ser comprendida. Y eso solo ocurre cuando vives en coherencia con lo que portas. No hay nada más irresistible que una persona que camina con propósito claro, con paz inquebrantable, con identidad definida. Esa seguridad no se puede fingir. Y cuando otros la ven, no admiran tu apariencia, perciben tu esencia. Porque la belleza más poderosa no es la que grita, es la que permanece. El Espíritu Santo no te hace atractiva para impresionar, te hace atractiva para cumplir misión. Cada don, cada rasgo, cada expresión de gracia que hay en ti fue depositada con intención, no para competir, sino para construir, no para destacar por encima de otros, sino para señalar el camino hacia el Padre. El verdadero atractivo espiritual tiene un propósito mayor: atraer al corazón humano hacia lo eterno, no hacia ti, sino a través de ti. Cuando entiendes esto, vives con ligereza, sin necesidad de forzar nada, sin miedo al rechazo, sin ansiedad por ser notada. Ya lo eres, ya has sido mirada por los ojos del Creador, ya fuiste elegida cuando nadie te veía. En un mundo donde todos buscan atención, tú has sido llamada a atraer desde la verdad. Donde otros buscan likes, tú portas luz. Donde otros se desgastan en la imagen, tú te fortaleces en la presencia. Y esa diferencia no es pequeña, es la que transforma generaciones. Porque cuando una mujer o un hombre entiende que su atractivo es una señal del cielo, se convierte en una manifestación viva del diseño divino. No se conforma, no se adapta, no se esconde, brilla. Dios no te dio belleza para encerrarla en inseguridad, ni para usarla como moneda de aprobación. Te la dio para que te recordaras cada día que fuiste formada con intención, que tu forma, tu voz, tu estilo, tu manera de mirar, todo en ti tiene un propósito más alto. Y cuando lo crees, no hay entorno que pueda opacarte, porque tu belleza no empieza en ti, empieza en Él. Y si empieza en Él, nunca se acaba,